nos acompaña hoy en el estudio Luis Vicente León. Bueno, tenemos hoy esa magnífica compañía esta tarde acá en Entre Líneas, porque bueno, la sección nuestra es todos los miércoles, pero hoy vamos a tenerlo un buen rato acá, hasta donde lo permite el tiempo, ¿no, Luis Vicente? Te agradezco mucho que nos acompañes esta tarde, porque hay muchos temas para analizar, sobre todo, bueno, falta ya muy poco tiempo para las elecciones, cada día falta menos, ¿verdad? Y el tema electoral está en este momento bajo varias interrogantes. La primera de ellas, ¿qué va a pasar de aquí al 28? ¿Qué hará el gobierno? ¿Va a hacer algo el gobierno? ¿Tiene planteado hacer algo? ¿Cómo están los números? En fin, muchas preguntas y quizás variadas respuestas sobre estos temas. Bienvenido, Luis Vicente, como siempre. Bueno, mira, fíjate, yo tenía algunos días sin escribir, porque al final el proceso es un proceso súper complejo, que tiene muchas aristas que no están claras. Y entonces a veces analizar sobre un proceso tan confuso termina más bien confundiendo que aclarando, ¿no? Porque hay muchas más incertidumbres que respuestas en este momento. Sin embargo, hoy escribí algo porque me preocupa mucho. Cuando tú lees y ves el análisis político, cuando ves el debate en redes sociales, cuando ves también algunas presentaciones en medios de comunicación, y parece como que todo el mundo ya te está hablando de un resultado que ya está listo, que es obvio, que es ¿cómo se llama? Imposible que cambie, que no hay sorpresa ni alternativa, que todo está definido y claro. Aquí lo dice Luis Vicente, no es verdad que el resultado de la elección del 28 de julio ya está claro y definido y que no existen espacios para las sorpresas. Esa es la posición triunfalista que genera más problemas que éxitos, incluso cuando los vientos son favorables. La mejor estrategia es esperar la tormenta y prepararse para ella. Bueno, y por ahí te vas. Sí, yo creo que esto no se trata de ninguna manera ni de estimular, ni de desestimular, ni nada. Simplemente de ubicarse en lo que realmente es importante antes de un proceso electoral. Si tú te pasas los próximos 2 meses pensando que es que ya aquí no hay, ya esto está listo, no hay forma, hay un candidato mayoritario que además, si tú lo lees por ahí en las declaraciones de los líderes políticos, o sea, tiene como 300%. Sí. O sea, ya cuando tú lees eso y tú dices, wow, ¿será que de verdad se lo están creyendo? Porque si te lo estás creyendo, hay un problema. ¿Y por qué hay un problema? No es que sea un problema que tú estés entusiasmado y que tú quieras transmitir ese entusiasmo. Eso está muy bien. Desde el punto de vista político eso vale en las campañas. Pero tú tienes que estar claro de cuáles son tus riesgos. ¿Por qué? Porque tienes un reto gigante que es, sobre todo, convertir las preferencias electorales en votos. O sea, tú lo que estás leyendo, cuando lees encuestas, cuando ves la opinión pública, cuando ves las redes sociales, tú estás viendo preferencias, pero tú no estás viendo votos. O sea, las encuestas te miden a quién prefiere en un momento determinado la población. Y obviamente se vincula a su deseo de cambio. Sí, yo creo que no hay que ser demasiado perspicaz para entender que en Venezuela hay un deseo de cambio mayoritario que genera una oportunidad a la oposición que presenta esa oportunidad de cambio. Y cuidado si la mejor oportunidad que ha tenido en su vida, ¿no? Probablemente, sin duda, en 25 años es el momento más complejo que ha vivido el chavismo y es el momento de mayor oportunidad que ha vivido la oposición. Eso está claro, eso es obvio, eso es evidente. Ahora, concluir de ahí que no existe ningún escenario en el cual digamos, la otra parte gane es un error. O sea, primero, porque eso es un triunfalismo que te hace abandonar todo el estrés que tienes que tener para convertir lo que tú tienes que convertir, que es esa preferencia en voto. Entre la preferencia... Una pregunta que te voy a hacer. ¿El gobierno tiene oportunidad de ganar limpiamente la elección? Bueno, depende aquí, es un debate, ese es un debate muy complejo, ¿no? Porque cuando tú dices limpiamente, ¿a qué te refieres? ¿No? ¿Es esta una elección competitiva, transparente? No. Sí, no es una elección. Ojo, eso no quiere decir que el gobierno va a hacer un fraude, se va a robar los votos, o va a haber un hacker que se mete en el sistema electrónico. Yo no estoy hablando de eso. Es decir, estoy hablando de que tú no puedes tener una elección competitiva si, por ejemplo, la candidata unitaria elegida en elecciones primarias no puede competir.
si ya de entrada tú tienes ahí una primera pérdida de competitividad electoral. De hecho, fíjate lo que ocurre, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos. Trump ha sido acusado y enjuiciado en contra en un caso político. Y sin embargo, aunque lo metieran preso, no creo que lo van a meter preso, probablemente lo van a castigar, etcétera, pero es difícil que termine preso. Pero incluso si Trump fuera preso, Trump puede ser candidato y puede ganar y puede ser presidente de la República. ¿Por qué? Sí, porque conceptualmente en democracia, el mismo Chávez dijo que el poder reside en el pueblo. Cuando él se tiró aquella reforma constitucional, o sea, un referéndum constitucional que básicamente te llevó a la revalidación de todos los poderes, al cambio de la constitución, que no existía como alternativa en nuestra propia constitución, o sea, no era legal, porque no existía en la legalidad venezolana. Eso se basó en ¿qué? En la tesis de que el pueblo tiene la última palabra, que es donde reside el poder. Bueno, si en el pueblo reside el poder y el pueblo quiere elegir a alguien, ¿quién es un juez o quién es un contralor? Para evitar que ese pueblo, que sí pudo cambiar la constitución, no pueda elegir un candidato. Ya, eso no es completamente contradictorio desde el punto de vista filosófico. Es decir, evidentemente. Obvio. Entonces, aquí hay un primer problema de origen. Entonces, nosotros podemos decir que esta es una elección que tiene, bueno, unos problemas de competitividad. Claro, tú podrías decir, bueno, pero es que no se cumple la ley, pero la ley de control. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando en la filosofía política. Claro, una cosa es el desarrollo de la campaña y otra cosa es el día de la elección, son dos cosas distintas. Ahora, ¿no? en el desarrollo de la campaña, bueno, se ven muchos elementos complejos en esa campaña, pero no ahorita. Lo hemos visto durante muchísimos procesos electorales, incluso antes también de la revolución y el chavismo. O sea, no, todos estos elementos son elementos de discusión. ¿Puede haber una elección transparente y perfecta? Bueno, probablemente no. Nada más y nada menos, repitiendo el ejemplo de Trump acusó en las elecciones pasadas americanas a los demócratas de fraude. O sea, los acusó de fraude. Siendo él el presidente. Siendo él el presidente de la República. O sea, todos estos son elementos muy complejos que en el debate pues podríamos demorar mucho tiempo. Pero, a ver, si la pregunta es en términos de los números, de las preferencias, si todo funcionara adecuadamente, ¿puede ganar el gobierno la elección? Bueno, es una pregunta compleja. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista numérico directo, la oposición tendría una ventaja. Es la fuerza favorita. Es la fuerza. Eso es como leer la Gaceta Hípica. En el papel, el caballo, tal cosa, tiene posibilidad de ganar. Pero ¿qué pasa? Y es un poco lo que yo estoy planteando en mi artículo de hoy, o en mi post de hoy. El resultado depende de 5 variables, no de una. No de que tú seas popular o no. Eso es una de las variables que tienes que analizar. Primero, tienes que convertir la preferencia en voto. Entonces, no, que tú eres favorito porque la gente te prefiere. Bueno, te pueden preferir. La pregunta es, ¿votaron por ti? Porque te voy a dar un ejemplo muy, muy simple. En las elecciones del 2018, Henry Falcón era mayoría en la encuesta. Que era mayoría. Era favorito. Estaba a muchos puntos encima de Maduro. Ahora, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que Pero se encontró un aliado importantísimo, el gobierno, en la abstención. Claro, se fracturó la oposición, se llamó a la abstención, hubo grupos completos que en condiciones normales hubieran votado por él, que no votaron. Y por lo tanto se le redujo su votación y pierde la elección. Entonces, bueno, ¿de qué te sirvió la encuesta? Ya te puedo mostrar las encuestas. Las encuestas decían que Henry Falcón era mayoría. ¿Y si ganó? No. ¿Por qué? Bueno, porque tú alteraste el proceso. Bueno, pero en este momento la oposición no ha llamado a la abstención. Es una diferencia muy importante que le da una ventaja a la oposición que sale al ruedo con un candidato unitario y llama a votar. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia. Pero lo que quiero decir es que el numerito puede ser afectado. Puede ser afectado por muchas cosas. Primero, que tú lo conviertas realmente en votos. Y entonces eso es, bueno, ¿puede Edmundo González Urrutia convertir esos votos preferentes en, que por cierto, son votos preferentes, que es una preferencia, pero que no es verdad para nada, que es una diferencia 80-20, como dicen por ahí? Eso es mentira
podría. O sea, Mm. la diferencia existe, hay una ventaja, pero Ahora, ni de las cerca de por eso que ahí están diciendo. he oído muchas opiniones con respecto al número de las personas que están decididas a votar. Bueno, Que allí hay una ahí viene incógnita. a ver, primer elemento decía es que tú logres convertir en votos tu fuerza. Y la fuerza de Edmundo González Urrutia es una fuerza que viene endosada por María Corina Machado y básicamente la espontánea que viene del deseo Del de cambio descontento. de la población. Pero tú en realidad tienes una capacidad de movilización estructurada, una maquinaria sólida por todo el país, que va a ir, que tiene identificado todos los votantes opositores, que los pueden mover si no tienen gasolina en Altagracia Orituco, si no tienen gasolina en Maracaibo, si no tienen gasolina en Mérida. O sea, que los puede ir a buscar, que los va a llevar al centro de votación para garantizar que voten. Es decir, ¿tú lo tienes? No, no lo tienes. Entonces, bueno, ahí tienes un tema que tenemos que ver cómo afecta tu incapacidad de movilización inducida y cómo juega el elector opositor este juego, si está confiado en que tiene que votar, si está dispuesto, si no le da miedo, si cree en el resultado, etc. Todos esos elementos son el primer factor. El segundo factor es el chavismo. Sí, porque es que la gente se olvida que los rusos también juegan. O sea, no, resulta que el chavismo no existe. Maduro no existe. Sí, claro que existe. Y no solo existe, sino que va al ruedo, él sí, con un partido que tiene los recursos además de todo el Estado. Ah, bueno, tú podrías debatir, eso es legal, eso es ilegal, eso es justo, eso es injusto, eso es democrático. Haz lo que tú quieras. Pero ¿los tiene o no los tiene? ¿Los va a usar o no los va a usar? O sea, no perdamos el tiempo. Es decir, eso va a pasar. Te guste o no te guste. Entonces, si tú no lo metes en la ecuación. Bueno, ya está pasando. No si, te va a pasar, ya está si tú no lo metes en la ecuación, no entiendes ha dejado nada. de pasar, O sea, no entiendes absolutamente nada. O sea, que esa ecuación va a estar que el gobierno tiene una maquinaria que va a mover. A lo mejor le funciona o a lo mejor no. Por ejemplo, probablemente en el referéndum del Esequibo no le funcionó como él quería. Es decir, entonces ahí tiene unas debilidades, pero tiene ahora sí, una cosa es ganar el referéndum del Esequibo y otra cosa es ganar o perder el poder. Además, con costos de salida infinitos. Entonces, tú tienes ahí una cosa que también tienes que analizar. El segundo es que también tiene el Estado, no es solo el partido. O sea, él tiene el Estado, los gobernadores y los alcaldes chavistas, plus todo el Estado venezolano que va a tratar de preservar el poder. Y tiene, digamos, toda esa movilización tiene capacidad de presión sobre los empleos públicos, sobre los contratistas. Claro, ¿qué va a pasar dentro de cada uno por 10 de ellos? Es una incógnita también, porque le pasó en el 2015 al gobierno, como le pasó a Deico Pay en las elecciones del 98. Es un riesgo. Y en el 93. Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar o no, lo que estoy diciendo es claro, estas son las variables que tenemos que hay que verlas en frío. Obviamente el gobierno va a estar trabajando en eso como sea. Y aquí él no está jugando carrito. O sea, él sabe lo que se arriesga. Por lo tanto, tú vas a ver ahí una fuerza que está buscando como sea ganar. Esa es la segunda variable. La tercera variable es la abstención. O sea, bueno, la tercera variable en orden de importancia es la abstención. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás diciendo, no, aquí va a votar todo el mundo. ¿Qué significa todo el mundo? Es decir, ¿qué significa todo el mundo? A ver, primero, arranca por entender que cuando tú estás hablando de la votación total, tú ya estás hablando de 21 millones de electores potenciales inscritos en el registro, de los cuales 4 millones se pierden. Así que no pueden votar porque están fuera de Venezuela, la mayoría no puede venir, no tiene derecho a votar, por lo tanto ya tú perdiste 4 millones de electores, que por cierto, la gran mayoría, según todas las encuestas, son electores opositores. Por lo tanto, tú ya no estás hablando de 21 millones, estás hablando de 17 millones, para empezar. Por lo tanto, ya de entrada hay 20% de abstención inicial. Cuando tú entonces revisas esos 17 millones que están aquí, entonces tú tienes que proyectar cuántos van a votar y cuántos no. Esa es la proyección que vas a tener que hacer ahora. Bueno, esa es la más pelúa de todas las proyecciones. ¿Por qué? Porque las encuestas no son buenas para proyectar la participación. Es decir, si lo vemos en el pasado, yo soy un encuestador y a mí me encantan las encuestas. Y la encuesta es un instrumento utilísimo para entender muchas cosas, pero hay cosas que no las puedes ver por ahí. La participación no la puedes ver por ahí, es mentira. Si tú miras lo que se proyectaba en los diferentes 4 eventos electorales pasados y lo que pasó es completamente distinto. ¿Qué pasó? Que tú no pudiste
estimarlo porque la gente te dice que va a votar, pero después, el día de la elección, no necesariamente se materializa. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy rascándome la barriga en mi casa, viene un encuestador, ¿tú vas a votar? Sí, porque yo quiero opinar. Pero el día de la elección, yo tengo que decidir moverme, gastar gasolina, hacer cola, coger riesgos. Porque en Caracas tú no lo ves, pero en el interior tú corres riesgo, o en el barrio. Es decir, ¿qué pasa si tú eres un opositor que está recibiendo un clap y resulta que el tipo que te da el clap está ahí? Y tú tienes miedo que te puedan pillar el voto. pillar, básicamente, porque es verdad que el voto es secreto, claro que es verdad, pero anda a decírselo a la señora Carmen en la bombilla Petare, donde el señor del CLAP le está diciendo que si ella no vota por Maduro, le va a quitar ese CLAP. Es decir, eso al final de cuentas tiene un factor de influencia en la decisión de voto. Pero además, o sea, supongo que tú arrancaste preguntando, oye, pero ¿qué dicen las encuestas? Las encuestas, no, primero no me dicen nada, porque no me dicen nada que me sirva para proyectar. Pero bueno, si tú tomaras como variable proxy el total de las personas que te dicen que están muy dispuestas o dispuestas a votar, ¿verdad? Total. Tú podrías decir, bueno, puede ser que haya como 80% de los venezolanos que están en Venezuela, no de los totales, de los que están en Venezuela, que eventualmente pueden votar, que están dispuestos a votar. Pero si tú miras la historia y te das cuenta que los que realmente votan son solo los que están en el piquito, el top box se llama, que es solo los que te dicen que están muy seguros de votar, que ya eso entonces ya no es 80, sino que es 60 o 62%. Entonces tú tienes dos mundos completamente distintos. ¿Cuál cojo? ¿Cuál agarro? Es decir, si yo agarro que va a votar el 80% de los venezolanos en Venezuela, eso significa que la abstención total va a ser 36%. Ya estamos en 36%. Epa, con el 80%, que es el tope, porque nunca ha votado más en una elección en Venezuela, con el tope histórico. Pero si estamos hablando de 20%, de 60%, estamos hablando de 56% de abstención. Estamos hablando, no, estamos hablando de 80% del 80%. Del 80%, exacto. Sí, del 80% que está aquí, más el 20% que ya tienes, te da 36%. Porque te da que votan 13 millones y medio de personas. Esa es la votación. Claro. Si el 80% de los venezolanos que están en Venezuela votan 13 millones y medio de personas. Eso es todo. No es mentira que tú vas a tener 15 millones, 16 millones. Para eso tiene que votar el 100% de la población. Eso no ocurre jamás. Eso no ocurrió ni siquiera en la elección de Capriles contra Maduro. O sea que tú estás en un tope de 13 millones y medio de electores. Pero si en verdad solo vota el tope, estamos hablando de que votarían 11, no 13 millones y medio. Porque sería el 48% abstención. 40% de los locales más el 20% que está afuera. Convertido, te da realmente en 48% de abstención con 11 millones de votos. Esos son dos mundos, Vladimir, radicalmente distintos. En 11 millones de votantes, el chavismo puede ganar. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque cuando tú estás perdiendo votación, la mayoría del voto que tú estás tirando a la basura es un voto opositor. Entonces tú lo estás eliminando. Entonces, el porcentaje del chavismo, que sobre el total a lo mejor era pequeño, cada vez que tú vas quitando votos, sube su porcentaje sobre los votantes efectivos. Entonces, él aumenta dramáticamente su capacidad de votar. Porque además, Mosca, la cuarta variable que no hemos hablado, es que también juegan 11 otros candidatos opositores. O sea, entonces, no, eso no sirve, eso no pueden ganar, eso no sé. Eso, a ver, nadie te está diciendo que ese sea el candidato favorito, no sé qué. No, pero la suma de esos 11 señores genera más de 1.200.000 votos. O sea, que puede estar entre 1.200.000 y 2 millones de votos totales. Esto, o sea, esa no es una elección competitiva. Por supuesto que yo voy a perder popularidad y me van a ganar, pero no me van a ganar por mí, sino porque tú me quitaste los reales. O sea, eso que dice Maduro no es verdad. Sí, porque Maduro puede decir muchas cosas que no lo son, pero esta es verdad. Es decir, tú tienes unos elementos competitivos que esa elección no tiene. Si tú además le dices a la revolución que ella tiene que ir por una elección, pero entonces cuando pierda, tú la vas a perseguir y la vas a sacar del juego y ella nunca va a poder volver a ser
fuerza política para aspirar de nuevo al poder en el futuro, como Lula, que pudo ser presidente, o como Ortega, que regresó en Nicaragua. Luego, lo que ocurrió en Nicaragua es horrible, mientras que lo de Lula es al revés, un ejemplo de democracia. Pero lo que te estoy diciendo es, si ellos no pueden seguir peleando políticamente en el futuro, ¿te parece que esa es una elección competitiva? Es decir, no. Entonces, todo esto tiene que resolverse antes. Ahora, ¿qué se resuelve después? Bueno, si la oposición ganara esa elección, ella tiene que negociar muchas otras cosas. ¿Por qué? Bueno, porque para entrada, Maduro queda 6 meses todavía en poder. Mira la interpretación que tiene la audiencia. Por ejemplo, José Bendaño dice, estás nervioso, Vladimir, por más que te tongonees, se te ve el bojote, tranquilízate, vete acostumbrando que el ganador es Nicolás Maduro. Ya León te lo está diciendo en tu cara. Bueno, que cada quien va a interpretar la cosa claro. de nuevo como le da la gana, porque cuando estamos haciendo un análisis objetivo, yo no estoy aquí para decirte que va a ganar Maduro o que va a ganar Edmundo, de otra cosa, porque no lo sé. Claro. Es decir, yo arranco mi artículo hoy diciendo que no es verdad que eso está definido. Ahora, esas variables que tú tienes allí lo que publicaste hoy, lo que posteaste, podrían tener porcentaje de probabilidad. Tú le dirías, por ejemplo, más probabilidad al hecho de que, bueno, no puede que no haya elecciones, puede que la suspendan, puede que eliminen la tarjeta, puede que eliminen al candidato Edmundo González Urrutia, puede que... Eso es una tentación siempre, establecer los porcentajes de probabilidad de ocurrencia. Y a veces lo hacemos como un ejercicio, digamos, para hacer más fácil a la gente la comprensión del tema, pero en verdad no tenemos ni la más remota idea. O sea, para poder hacer esa, tenemos que usar el método de los dígitos oscilantes, que es más o menos así, o sea, mueve tu dedo. Así es. Porque al final no lo sabes. ¿Cuál es la técnica para hacer eso? ¿Dónde está el modelo estadístico con el cual nosotros podemos calcular esa probabilidad de ocurrencia? No existe. No existe. No es verdad. Entonces, tú sí puedes saber cosas que van a pasar con mayor certeza. Por ejemplo, que Maduro va a intentar ganar esa elección, sea como sea. Alta probabilidad de ocurrencia. Ahora, que lo logre, no lo sé, pero que lo va a intentar. No te quepa la menor duda. Segundo, que María Corina Machado no reconocería el triunfo de Maduro en ese proceso. Incluso ganando, si tuviera los parámetros de la elección semicompetitiva que tenemos. Te juego morisquetas, morocotas, como dicen en mi pueblo, a que eso tampoco va a pasar. Es decir, María Corina jamás reconocerá un triunfo de Maduro, aunque ocurriera. ¿Por qué? Bueno, primero porque ella no lo cree, porque no lo cree en la base, porque ella va a decir, si es que yo no puedo ser y a mí no me dejaron ser candidato, ¿cómo yo voy a reconocer esa elección? Por lo tanto, la elección no va a tener un reconocimiento del lado opositor, por lo tanto Maduro... Por lo menos de ella. Por lo menos de ella. Bueno, entonces ahí viene la gran pregunta. Otra pregunta. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo va a jugar Edmundo González Urrutia este juego una vez que el evento ocurra? Claro. Pero sobre todo, ¿cómo va a jugar Maduro? Porque, por ejemplo, yo creo, tú decís esto, que bueno, esto es una hipótesis, porque yo no tengo de la más remota idea de lo que va a pasar, pero yo puedo lanzar esta hipótesis. Yo creo que Maduro va a negociar en efecto con la oposición. Si la oposición gana, tiene que negociar con Maduro, porque a Maduro le quedan 6 meses, porque Maduro controla los militares, porque Maduro controla el tribunal, porque Maduro controla la asamblea, la fiscalía. Pues, ¿cómo no negocias tú con el tipo que controla la institucionalidad? Por lo tanto, la oposición está obligada a negociar con Maduro si ella gana. La pregunta es, ¿qué va a hacer Maduro si él gana? Si él gana, en cualquiera de los escenarios que te dé la gana pensar para darle... Ya dijo que iba a convocar un proceso de negociación. ¿Quién le atenderá el llamado? ¿Por qué? ¿Por qué Maduro dice que va a negociar? Si él ganó. O sea, ¿por qué negocia? Bueno, porque Maduro sabe precisamente que no va a ocurrir una legitimación de su gobierno, aunque él gane, porque no va a haber un reconocimiento de esta ala, por ejemplo, de María Corina, y eso complica la posibilidad de resolver el problema central que se quisiera resolver, que es la legitimidad de ese nuevo gobierno. Entonces, ¿qué tendría que hacer Maduro? Tiene que reducir la tensión automáticamente con la comunidad internacional. ¿Y qué tendría que hacer? Mira, si yo soy Maduro y quiero hacer eso, lo primero que yo haría es unilateralmente llamar a Edmundo González Urrutia. Eso sí, probablemente Maduro jamás dejará que María Corina Machado ponga un pie en Miraflores. Pero yo
llamaría a Edmundo González Urrutia automáticamente. ¿Y lo llamaría a qué? A decirle, mira, número uno, yo leí sus solicitudes, yo las leí, y a mí me parece que hay unas que son muy justas. Yo, por ejemplo, creo que en ánimos de reconstruir una relación en este país, nosotros vamos unilateralmente a liberar los presos políticos, entregar los recursos de los gobernadores y alcaldes opositores que han estado retenidos y eliminar todos los padrinos estatales. Y convoco hoy mismo la elección regional para noviembre Y devuelvo las de este tarjetas, por año ejemplo. y a lo mejor le devuelvo las tarjetas. Sí. ¿Qué pasa si eso ocurre el 29? Si fíjate en dónde, cuál es la tesitura en la cual tú pones a la comunidad internacional y a la propia oposición moderada, si es Maduro el que le entrega una cosa que ella ha estado buscando durante todo este tiempo. Y luego dices, y para el resto de las cosas que ustedes propusieron en su plan de gobierno, nosotros vamos a convocar una comisión de negociación con la oposición para revisar estos procesos, un programa de reforma del Estado para los próximos 20 años. Es decir, ¿qué hace Maduro con esto? Rescata la posibilidad de mantener abiertos los lazos. A lo mejor no lo van a reconocer, pero él va a tener posibilidad de mantener negociaciones que, por cierto, le han sido muy útiles. Porque ¿Encontrar interlocutores para eso? Oh, sin duda. O sea, eso lo va a conseguir. Primero porque las primeras etapas no las va a negociar, las va a entregar unilateralmente. Y una vez que la entrega unilateralmente, no te importa lo que pasa aquí. Lo que sí te importa es lo que va a pasar en Estados Unidos y en Europa. Porque Estados Unidos y Europa, que por cierto, fueron los que garantizaron que pudiéramos tener una elección regional, ¿te recuerdas? Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque Enrique Capriles y Stalin González fueron capaces de negociar con el gobierno el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral distinto, donde se incorporaron 2 dirigentes opositores y se liberaron unos presos políticos. Y en aquel momento la oposición institucional no quiso negociar. Pero ¿quién sí negoció? Estados Unidos y Europa, que automáticamente reconocieron la posibilidad de ir a una elección regional. Y entonces no hubo ninguna forma de que la oposición institucional unida en la MUT no fuera a esa elección. Entonces, todavía este juego está empezando. Por cierto, pero a propósito de eso, Luis Vicente, antes de llegar al 28, al resultado, supongamos que prospera la idea en el gobierno de eliminar la candidatura de Gonzalo Urrutia por X razón o eliminar las tarjetas, dejar fuera de juego a Gonzalo Urrutia, por ejemplo, que pudiera ser una idea que prospere, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso es todo posible, puede pasar. Todo eso es posible, pero eso acaba con la ruta electoral. Te pregunto, por ejemplo, ¿qué chance tendría otro candidato de recoger el descontento e incluso competir competitivamente, valga la redundancia, con Maduro? Lo que ha dicho la oposición y lo que ha hecho, no solo lo que ha dicho, lo que ha hecho incluso en contra de muchos que pensábamos, incluyéndome, que iba a ser muy difícil que terminaran estableciendo un candidato unitario como Edmundo González Urrutia, y lo lograron, lo hicieron. Por lo tanto, la oposición ha mostrado, y yo creo que eso es un elemento súper positivo, ha mostrado su disposición a retarlo permanentemente sin salirse. ¿Y qué pasa si tú retiras a Edmundo? Bueno, que te queda la posibilidad de que tú digas que hay que votar por Márquez, por ejemplo, o por el o por el Conde Guácharo. O sea, yo decía, Benjamín esa candidatura es una especie de rompa el vidrio en caso de emergencia. O sea, ¿qué pasa si tú se lo quitas y siguen? No resuelve el problema, lo único que ha hecho es complicarlo. Es decir, ese proceso sigue absolutamente vivo. Por lo tanto, yo sí creo que no solamente estos candidatos, incluso candidatos institucionales, si fuera el caso extremo, o sea, tú tienes ahí el candidato de Acción Democrática, o sea, el candidato, todavía en casos extremos, tú tendrías la posibilidad de que la oposición se aglutinara alrededor solo para castigar a Maduro. Es decir, eso puede pasar, sí, eso está vivo. Por lo tanto, mira, yo creo que a pesar de que estamos tan cerca de la elección, estamos todavía muy lejos para ver todas las cosas que pueden ocurrir. Lo que es cierto es que ninguna de las partes aquí está segura. Es mentira que está segura. El chavismo tiene que estar absolutamente tenso, entendiendo que corre su peor riesgo. Y la oposición debería estar completamente encima de tener todos sus escenarios potencial para ver cómo moverse, porque es obvio que el gobierno va a reaccionar. Ahora fíjate, Luis Vicente León, nos quedan unos minuticos todavía, ¿no? Te voy a preguntar lo siguiente.
esa competencia de imágenes que hay en redes sociales, que si el poquito de gente que metió María Corina, o el poquito de gente que metió Diosdado, o el poquito de gente que metió Nicolás Maduro, o el poquito de gente que acompañó al mundo en no sé dónde. Es decir, ¿qué efectividad tiene eso en la campaña realmente? O sea, Mira, Vladimir, siempre es interesante en las campañas que tú muestres al candidato, la gente, la efervescencia, la fuerza. Tú quieres motivar el voto y por lo tanto quieres decirle a la gente que hay que votar porque además hay una oportunidad de triunfo. Y yo creo que eso es una labor absolutamente válida. Y yo creo que toda la oposición, bueno, y también el gobierno, es perfectamente válido que esté en eso, tratando de motivar a su gente, de darle esperanza, de decirle que sí se puede. Y por supuesto es verdad que sí se puede. Ahora, dicho eso, que es el trabajo de los políticos, mi trabajo como técnico es una cosa distinta. Es decir, si yo te estoy diciendo que ni siquiera las encuestas que sí miden las preferencias y proporciones reales en las casas y no en una calle donde mucha gente, esa manifestación que tú has visto de María Corina puede ser infinitamente menor que la fuerza que ella tiene. Si lo vemos en números, ella debería tener mucha más gente en calle que la que vemos. Es decir, porque los números son mejores que eso. Es decir, son mejores que eso. Si yo te estoy diciendo que las encuestas no son suficientes para proyectar, imagínate tú las fotos. Imagínate tú las fotos de calle. Mira, si fuera suficiente, la oposición jamás hubiera perdido el referéndum revocatorio contra Chávez, cuando este país estaba inundado por todos y hay lados. acusaciones mutuas de modificación de fotos. Pero olvídate, eso no importa. Es que aunque las fotos fueran todas verdad, o sea, aunque no hubiera manipulación de fotos, aunque esos candidatos hubieran llenado todos esos pueblos para donde han ido, no te dicen nada. Una pregunta, Luis Vicente, si tú fueses asesor de Edmundo González Urrutia, ¿tú le recomendarías que hable más, que hable menos, que se muestre más, que se muestre menos? Bueno, yo tengo que hablar teóricamente. Teóricamente, claro, es muy difícil que un candidato no se muestre. Por mucho que hay un endoso de María Corina a él, y lo hay, no es perfecto. No toda la fuerza de María Corina se traspasa a Edmundo. Por lo tanto, él tiene básicamente un reto, porque la disposición de voto actual no es suficiente. Necesitas estimular más el voto. Y el gap entre Edmundo y Maduro todavía tiene que crecer, porque el de María Corina era mucho más grande. Entonces, tú necesitas un candidato que esté presente. Por otro lado, hay gente que se confunde. O sea, hay confusiones. O sea, hay gente que no sabe en verdad que María Corina no es candidato. Hay gente que cree. ¿Y ese es un porcentaje importante? No, pues no lo tengo medido, pero lo que te quiero decir pues sería un problema que tú busques en el tarjetón y no lo encuentras, por ejemplo. Bueno, o gente que te va a decir, que eso sí lo vemos en los focus groups, gente que te va a decir, pero ¿y por qué es que yo tengo que votar por el mundo si yo lo que quiero es a María Corina? No, pero es que tienes que votar porque ese es el candidato. Bueno, pero en realidad si yo voto por él, María Corina va a ser presidenta. ¿Y cómo hace eso? Es decir, hay dudas naturales en la población. O sea, tú tienes que tener un candidato que se presente, que esté en el ruedo. Y yo creo que eso es bueno, él lo ha hecho, porque la última vez ella ha salido, fue Guatir. Yo creo que él tiene que ser un factor, porque él es el candidato. Y por cierto, no solo el candidato, no te confundas, él va a ser el presidente, porque la capacidad de influir en un candidato que te necesita no es lo mismo que la capacidad de influir en un presidente elegido o electo. Esas son dos cosas muy, pero muy distintas. Claro, por supuesto. Si llegara a concretarse el triunfo de Edmundo González Urrutia, pues ya veremos cuál va a ser el rol de María Corina y cuál va a ser su real influencia en ese gobierno. Sobre todo porque aquí lo que sí hay es una diferencia muy importante. La posición de Edmundo González Urrutia es una posición moderada, hiper negociadora. Mira, aquí te preguntan, ¿cuáles son los números hasta la fecha según Luis Vicente León por cada candidato? No, fíjate que eso es una cosa que me han preguntado muchísimo. Y lo pueden ver en las encuestas de procesos pasados. Data Análisis no publica encuestas electorales en la campaña. Nosotros tenemos encuestas privadas. Nuestra encuesta es una encuesta de suscriptores. Tenemos un grupo de suscriptores que son los clientes de la encuesta nacional Omnibus de Data Análisis. Ellos pagan por su servicio. ¿Cómo te parece que tiene sentido que un grupo de personas o empresas o organizaciones internacionales paguen por un producto que entonces después se publica? Es decir, eso no tiene sentido. Tú estás pagando por una suscripción. Claro. La suscripción tiene un contrato de confidencialidad. No es en este evento electoral, es en todos los eventos electorales. La diferencia es que en el pasado algunos clientes de mala conducta publicaban
algún dato porque le interesaba. Nosotros en esta oportunidad hemos garantizado que nuestros clientes tengan una penalidad importante si la publican. Por lo Bueno, te tanto, preguntas no, aquí, no, no vamos a publicar encuestas. abogado Tulio Núñez. Luis, si fueras el dueño de Gaceta Hípica del Mundo, ¿el primer favorito, segundo favorito o tienes cierto chance? No vale, numéricamente, si yo calculara ese favoritismo en función de los números, obviamente Edmundo González Urrutia es un candidato mayoritario. Es que no cabe ni la menor duda de eso, porque la oposición y el deseo de cambio en Venezuela es mayoritario. Ahora, cuando tú haces la Gaceta Hípica para calcular el favorito, no solamente ves la velocidad a la que corrió ese caballo en las últimas 2 carreras. Tú miras, bueno, ¿cómo está ahorita? ¿En qué posición sale? Oye, ¿cómo está el clima? ¿Cómo le va a ese hipódromo, a ese caballo? ¿A qué altura va a correr ese caballo? ¿Cómo juegan los otros caballos que están ahí? O sea, si se le meten, si se le cruzan, si dan patadas. O sea, eso es lo que tú tienes que revisar. No puedes revisar solamente cuál es la velocidad del caballo favorito. Bueno, Luis Vicente, caramba, siempre es bien interesante conversar contigo. Esperemos tener otra oportunidad, otras oportunidades antes de las elecciones de conversar contigo. Pregúntale por el candidato Bertucci, que sacó más de 1 millón de votos. Hay que tomar en cuenta qué opina él, José Luis Quintero. Hay que tomar en cuenta todos los candidatos alternativos, porque tú tienes a Bertucci, que en las encuestas a lo mejor no tiene una votación importante, pero es un actor que en efecto representa una fuerza religiosa que obtuvo 1 millón de votos en las elecciones del 2018 y yo no creo que va a estar cero. Pero además, tú tienes el candidato a Acción Democrática. El candidato a Acción Democrática, bueno, que esa no es Acción. Ese es el símbolo en una tarjeta blanca que va en el interior del país a correr. Ahí hay unas fuerzas que están vinculadas a la historia de una votación. Bueno, que a lo mejor no son los millennials, que a lo mejor no son los... pero tú tienes una votación en el interior del país que puede incluso ir ahí porque le gusta su candidato, o porque le gusta Martínez, o porque simplemente se confunde. Y esa suma es una votación. Tú tienes a Benjamín Rauseo, que es un outsider, y que aunque no haya sido en la última etapa un candidato activo, es decir, que no ha estado en campaña intensa, tienen encuestas cerca de 6%, 7% de disposición de votos. ¡Wow! Eso son casi 1 millón de votos. 750, 800.000 votos. Ya, tú no puedes decir a la ligera que alguno de ellos va a ganar, a menos que ocurra una cosa como la que tú dices. Que se le vuelven un candidato y vuelven ellos entonces a tomar potencia, porque ahorita estamos viendo las encuestas con el mundo. ¿Qué pasa si no está el mundo? Así es. Es decir, se rebarajea todo ese proceso, ¿no? Así es. Bueno, caramba, Luis Vicente, te agradezco muchísimo.